Amigos de Joyas Eternas, bienvenidos a este programa. En esta oportunidad me acompaña mi hija Laura María y para mí es un gusto darle la bienvenida al programa para que puedas hacer la entrevista pertinente y así podamos dar lugar a este programa. Bienvenida, Laura. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Gracias por una vez más vernos en el programa Joyas Eternas. Y hemos estado estudiando Mateo capítulo 1 y queremos hablar hoy sobre la tercera mujer, que es Ruth. ¿Por qué Ruth? ¿Por qué ella aparece en esta genealogía? ¿Y qué hizo ella para aparecer ahí? Bueno, cuando hablamos de las mujeres, las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, que ya estudiamos con Andrés, estudiamos en programas pasados, cómo Tamar logró apropiarse de bendiciones y cómo Rahab fue la mujer de conversión que sale a anunciar buenas noticias y que por esas obras de fe las introducen en la genealogía de Jesús. Ahora, como bien dices tú, nos toca hablar de la tercera mujer que es Ruth. Igual que Rahab, Ruth es una mujer gentil, es decir, no es una judía, no es una israelita, sino que es una pagana moabita. De hecho, los moabitas, el origen de los moabitas es el incesto que tuvo una de las hijas de Lot con Lot, que fíjate cómo fue la cosa. Emborrachan al papá, se acuestan con él y el fruto de ese incesto es que surgen los amonitas y los moabitas. Entonces los moabitas no eran bien deseados por los israelitas, que ya ves que eran muy discriminantes en su religiosidad. Entonces los moabitas realmente no eran muy queridos, muy aceptados por este origen pagano prácticamente que tienen. Entonces resulta ser que Dios mira con agrado a Ruth, porque Ruth, a pesar de haber sido educada como toda moabita, en una especie de paganismo, de ocultismo, de idolatría, de repente se hace nuera de Noemí. Eso sucede porque hay un hambre en Israel y entonces inteligentemente, no en la voluntad de Dios, sino usando ciencia, lo que hace el esposo de Noemí es que huye de esa hambre yéndose al norte de Moab, a Moab. Y en Moab pues había abundancia, Dios no estaba enjuiciando a los moabitas, sí a los israelitas. Entonces ahí en Moab conoce los hijos, que eran 2 hijos de Noemí, conocen a 2 mujeres moabitas y se casan con ellas. Lo tremendo de esto es de que Dios, como Dios no siempre está enojado, entonces visitó con misericordia a Israel otra vez. Pero cuando Israel es visitado con misericordia, mueren los hijos de Noemí. Y muere el esposo. Entonces Noemí en un día se vuelve una mujer viuda y una mujer que pierde a sus 2 hijos queridos. Entonces ella, viendo la frustración de ser una mujer viuda, pobre, porque lo ha perdido todo, y ya sin hijos, decide regresar otra vez a Belén, de donde ella era. Pero entonces se despide de sus nueras, después del luto. ¿Saben qué? Regrésense a sus casas y mucho gusto conocerlas. Yo me regreso a mi tierra. Entonces dice que una de las nueras le dice, bueno, se despidió de ella, pero regresa otra vez al paganismo. Regresa otra vez a la idolatría. No le interesaba el Dios de su esposo. No le interesaba el Dios de su suegro, ni de su suegra. Entonces se regresa otra vez a sus prácticas y a una vida común moabita. Pero Ruth es una mujer que analiza y dice, aquí vivimos en medio de dioses. Y cuando se hace algo bueno, el Dios no bendice. Y cuando a alguien le falta el respeto a uno de sus dioses, tampoco pasa nada. En cambio, este Dios, el Dios de Israel, aunque sea para matar, pero hace algo. Y a mí me llama la atención un Dios que hace algo, por lo menos hace algo, aunque mate, pero hace algo. Entonces se empieza a enamorar del Dios de Israel. Y le dice a Noemí, yo te suplico, no me pidas que te deje, porque a donde quiera que tú vayas iré yo. Dice, pero yo ya no tengo hijos para poder que te cases con ellos, no tengo un hijo, no tengo dinero. Es que a mí no me interesa si tienes dinero o no. No me interesa si me voy a casar o no. Me interesa tu Dios. Me enamoré de tu Dios.
De tal manera que no me pidas que te deje, porque a donde quiera que vayas tú, iré yo. Porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se enamoró del Dios de Israel, un Dios que mata. Fíjate que no se enamoró de un Dios que está bendiciendo, no, de un Dios que sale a perseguir para que nadie se burle de él. Y entonces Noemí la abraza y se la lleva. Y entonces Ruth prácticamente nos está empezando a asombrar y asombra a Dios en el hecho de cómo puede una persona enamorarse de un Dios que enjuicia. Te repito, es muy fácil enamorarse de un Dios que está sanando, de un Dios que está salvando, que está liberando, pero un Dios que está matando, y que ella le sorprenda, le impacte ese Dios. A Dios le llamó la atención esa mujer, que está dispuesta a dejar el paganismo por un Dios que enjuicia. Hoy mucha gente dice, no, mire, hablemos del amor de Dios, no hablemos de los juicios, porque la gente se puede asustar. Pues fíjate que Ruth se enamoró de un Dios que asusta. Y bueno, entonces pasa más. Cuando ya llegan a Belén, le da instrucciones. Noemí le dice, mira, te voy a dar instrucciones, síguelas al pie de la letra y te va a ir bien. Ve a buscar a mi pariente, se llama Booz, él tiene muchos campos, y velo a buscar. Entonces dice que Ruth llegó a los campos de Booz, encontró dónde era y vio la cantidad de tierra que tenía Booz. Entonces en la ley de Israel estaba que la gente, las primicias se las presentaba a Dios, los primeros frutos se los llevaban a Dios al altar, a los sacerdotes. La cosecha era para que ellos comieran y comerciaran, pero el rebusco, es decir, cuando ya estás cosechando, cuando ya los siervos se ponen la cebada en las redes en las espaldas, lo que queda tirado no había que recogerlo. Eso se llamaba rebusco. Eso le tenía que quedar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Entonces Ruth es una viuda y Noemí es otra viuda. Entonces ella tiene todo el derecho en el tiempo de la cosecha de ir a recoger, porque es para ella lo que se caiga, lo que los siervos dejen tirado. Entonces resulta ser que Ruth, cuando entra al campo de Booz, empieza a recoger espiga por espiga y de repente pasa Booz. Y cuando Booz la vio, como que fue amor a primera vista, el flechazo. Y cuando Ruth lo vio, a pesar de que era una persona ya adulta, porque Booz ya era viejo y Ruth era una jovencita, también se enamoró de él. Entonces, vamos a occidentalizarlo un poquito, le apachó el ojo. Y ella se sonrojó, ahí dijo, órale, como a mí, se volteó a ver, a mí o a otro. Resulta ser que llega, la historia narra que Booz pregunta, bueno, ¿quién es ella? Y le dicen, ella es la viuda que viene con Noemí, es una moabita. Pero entonces viene Booz y dice, ¿saben qué? A mí ella me gusta. Entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes siervos, les doy instrucciones, cuando vean que va detrás de ustedes Ruth, tiren manojos a propósito, para que no recoja espigas, sino manojos. Y eso tiene una gran figura. Ahora te voy a decir cuál es la figura. La figura es esta. La gentil Ruth representa a los no judíos. Nosotros no somos judíos. Por lo menos tú y yo no lo somos. Entonces resulta ser que los judíos eran los herederos de la bendición. El pacto antiguo era para ellos. Las promesas eran para ellos. Los profetas eran para ellos. Y la bendición era para ellos. Pero ¿qué pasa? Ruth se enamora del Dios de Israel. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Muchos que no somos israelitas nos estamos enamorando del Dios de la Biblia. Nos estamos enamorando de sus bendiciones y también de sus juicios. Que el juicio más grande que hemos visto en la vida es cómo cayó el juicio de Dios sobre Jesús. Y cómo fue resucitado Jesús. Entonces nos estamos enamorando del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Queremos que sea nuestro Dios. Por eso Ruth representa a la iglesia gentil. Pero entonces cuando llegamos al campo, empezamos a recoger espigas. La cebada representa la palabra de Dios.
Entonces nos empiezan a explicar que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, que el número grande es el capítulo, el chiquito es el versículo, de qué se trata el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, los nombres de Dios, los atributos de Dios, la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno. Nos empiezan a dar el ABC del Evangelio, la lechita, los rudimentos. Los bautismos, nos hablan de la fe, nos hablan de la resurrección de los muertos, los rudimentos. Pero llega un momento en que cuando uno tiene mucha hambre de Dios y empieza a recoger espigas, Cristo, que es una figura de voz, ya no nos va a dar espigas, sino nos va a dar manojos. Y le va a ordenar a sus siervos, que son los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, va a ordenar que no estén dando espigas, sino por el hambre que tiene Ruth, que le tiren manojos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Dios quiere dar más revelación y más iluminación de su palabra a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero eso va a depender el hambre del pueblo. Si el pueblo tiene hambre, Dios no va a dar espigas, sino que va a dar manojos. Y si hay iglesias que tienen doctrina profunda y doctrina que ya no es lechita, sino carne, y carne, algunos hasta de mamut y de brontosaurio, los bistezotes que reparten los pastores y los apóstoles y los profetas y los maestros, es porque hay un pueblo que tiene hambre. Por eso bienaventurado el que tiene hambre, porque será saciado. Es una bienaventuranza tener hambre en el Evangelio. Porque de acuerdo al hambre, la necesidad de la gente, de la sed, es como Dios va a ir enviando. A mayor hambre del pueblo por palabra y por cosas eternas, mayor será la bendición que Dios mandará, porque así le pasó a Ruth. Hasta el momento en el cual Ruth, enamoradísima de vos, entra por instrucciones de Noemí, que Noemí es una figura del Espíritu Santo que nos guía cómo enamorarnos de Jesús, cómo hablarle, cómo dirigirnos. Es que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y por eso Noemí está prefijando al Espíritu Santo, para que nosotros no sigamos otras instrucciones más que las instrucciones que nos dé el Espíritu Santo. Bueno, al final Ruth llegó a enamorarse tanto de vos que ella se le declaró a vos. Llegó una noche y se le puso a los pies y le dijo: redímeme, cásate conmigo, por favor. Y entonces vos se asombra y dice: pero tú eres jovencita, tú eres linda, eres hermosa, te puedes casar con cualquier otro. Sí, no me interesa a nadie más que tú, el varón maduro. Recuérdate que Jesús es el varón perfecto, que es la primicia de Dios, que maduró antes de todo. Y por eso vos es una figura de Jesús, el varón perfecto, el que tiene la plenitud. Entonces le dice: pero tú puedes tener cualquier otra persona. No, yo te quiero a ti. Es la iglesia que se enamora tanto de Jesús, el varón perfecto, el maduro, que abandona todas las ofertas de la tierra y que no le importa ya nada de la tierra más que estar cerca de Jesús. Entonces Booz le dijo: está bien. Se casan después de un proceso, y entonces, como ahí sí que pura novela, fin en un gran beso, y vivieron muy felices. Ahora, ¿por qué esa mujer Ruth, con todo lo que estoy contando, por qué aparece en la genealogía de Jesús? Porque está siendo una figura de las personas que se enamoran de Jesucristo y del Dios de Israel, y que lo dejan todo por amar, por el amor que le tienen. Porque en este evangelio, si tú no amas a Jesucristo con todo tu corazón, vas a ser infeliz. Para disfrutar este evangelio hay que amar a Jesucristo. No solo creer en Él, hay que darse una enamorada y una empatinada por Jesucristo. O no va a funcionar esto. Porque en Jesucristo vas a tener que dejar algunas cosas, te vas a privar de algunas cosas, como cualquier mujer enamorada, como cualquier hombre enamorado. Cuando uno está enamorado, deja de ver algunos cuates, tiempo que había para deporte, pues uno se le dedica un poco más a la pareja porque está enamorado. Incluso no, llamadas telefónicas, todo el tiempo es para ella o para él cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, le rinde totalmente su vida a Jesús y está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Como dicen los poetas, ¿va? Te amo tanto que estoy dispuesto a sacrificar lo más importante y bello que tengo, que es mi libertad. Pues de esa manera, cuando uno en Cristo está enamorado de Cristo, uno está dispuesto a dar lo más hermoso que tiene, que es la libertad. Para que ya no voy a ser libre para hacer lo que quiero, para pensar como se me da la gana o decidir como quiero,
porque ahora me voy a entregar tanto a Él que le voy a entregar mi libertad para que Él diga lo que yo tengo que hacer y para que Él decida por mí y para que Él me guíe qué es lo que le gusta y yo voy a hacer lo que le gusta aunque a mí no me guste. Por eso en este evangelio hay que amarlo y por eso Ruth, mira, explicábamos la vez pasada que Tamar entró a la genealogía porque es una figura de la gente que pelea por las bendiciones. Hablábamos en el programa pasado con Andresito, hablábamos de la otra mujer que es Rahab, cómo Rahab creyó por la fe en el Dios de Israel, se convierte y se vuelve una anunciadora de buenas nuevas y una explicadora de palabras escatológicas. Y número 3, esta mujer, que es Ruth, nos enseña a enamorarnos con todo el corazón de Jesús. Hay un versículo muy claro, hija, que es el versículo de Corintios 13, cuando dice, el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. En el Nuevo Testamento hay 2 formas de ser maldito, estando ya en la fe. 1, recibir un evangelio diferente al que ya está escrito. Porque si venimos nosotros, dice Gálatas 1, o un ángel del cielo con un mensaje diferente al que ya se entregó, sea maldito. Y 2, Corintios 16 es, el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. O sea que en el Antiguo Testamento había muchas formas de ser maldito, aquí solo hay 2, en el Nuevo Testamento. Si sigues un evangelio diferente al que ya está escrito, o 2, si no te enamoras de Jesús. Por eso Ruth aparece en la genealogía de Jesús. No sé si te explico algo. Sí, la verdad sí, es ver en Ruth un ejemplo de cómo debería ser la iglesia, estar siempre en el primer amor. O sea, muchas veces en la iglesia se empieza con fuerza y vamos, y yo creo en Dios, pero las fuerzas van bajando. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Quien no ama a Dios se vuelve un anatema, y un anatema es alguien que no produce, alguien que es inútil, o sea, que no tiene un porqué estar en este lugar. Muy bueno, porque cuando la higuera fue maldecida, ya no dio fruto. Se secó y dejó de dar fruto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Producir y producir más y poder seguir, veo en estas 3 mujeres una cadena de cómo debería de ser la iglesia. O sea, primero el amor, digamos que lo vemos aquí en Ruth. 2, ir por más almas, ser un pescador de almas. Y la verdad es que es una cadena de cómo debería ser ahora la iglesia y un gran ejemplo y ver por qué salen estas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Ahora, algo por lo que estás hablando, se me ocurre comentar a nuestros televidentes y comentarte que hay 2 formas de cómo el amor también puede decrecer. Hablabas de que la gente pierde el primer amor. Comienza con muchas fuerzas y después como que va decayendo. ¿Por qué decaen las fuerzas? Por 2 cosas. Deuteronomio 13. Por señales y milagros mentirosos. Por una sobrenaturalidad que cambia el evangelio. Y número 2, el amor se pierde por la multiplicación de maldad dentro de la iglesia. Explico. Deuteronomio 13. Si se levanta un profeta en medio del pueblo y anuncia una verdad y se cumple, ¡wow! Todo se cumplió. Dios lo está respaldando, qué señales, qué milagros, pero te lleva a adorar otros dioses, te cambia la mirada de Dios a otros dioses y te crea un espíritu de idolatría. Dice, no lo sigas, porque Dios está probando para ver si le amas. Entonces, ¿qué es lo que cambia que una persona deje de amar al Señor? Las señales mentirosas, los milagros. Mira, hay mucha gente que promociona milagros y le gustan los milagros. Te lo de esta forma, va a haber un ayuno en el estadio, muy poca gente llega. Miren, se hace un clamor de ayuno, venga, vamos a ayunar, ¿cuánta gente llega? Pero se dice, viene un predicador que va a hacer milagros, se llena el estadio, porque la gente está buscando sensacionalismo, no al Dios Todopoderoso. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Muchas veces el enemigo sacrifica como carnada señales, milagros, dones, una sobrenaturalidad real, no la charlatanería, no, una sobrenaturalidad real, pero la está comandando un espíritu de error. Te lo voy a poner como un ejemplo que hablan más que las palabras. ¿Te acuerdas de aquella jovencita de Hechos 16 que se juntó al apóstol Pablo y al profeta Silas y empezaba a gritar verdades? Estos son siervos del Dios Altísimo. Esa es una gran verdad. Les anuncian el mensaje de salvación, otra gran verdad. Escúchenlos a ellos, hasta una buena exhortación.
Pero quien estaba gritando eso no era la jovencita, sino un demonio de adivinación, un espíritu pitónico, de serpiente, pues. Entonces date cuenta cómo el diablo puede hablar verdades y generar milagros y sobrenaturalidad para que la gente siga un evangelio diferente y rompa los principios de la palabra. Por eso cuidado con la sobrenaturalidad. Claro que debe haber, pero la iglesia no debe seguir sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad debe seguir al creyente, que es otra cosa. La Biblia lo dice de esta manera: estas señales seguirán al que creen. Yo no voy a seguir señales, yo ya tengo a quien seguir, se llama Jesucristo. Yo ya tengo a quien seguir, es al Espíritu Santo. Yo ya tengo a quien seguir, que es la palabra de Dios. Pero jamás seguir señales. Las señales son las que me siguen a mí. Tampoco tengo que buscar el bien, porque el bien me sigue. La oveja que tiene buen pastor, y todo aquel que Jesucristo es su buen pastor, no tiene que buscar el bien te va a seguir. No tienes ni que buscar la misericordia te sigue. Lo dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces ni siquiera es algo que tengan que buscar, eso me sigue, me persigue. Yo debo estar seguro que la misericordia de Dios, su favor, su perdón, su gracia me acompañan. El bien de Dios me acompaña, las señales me acompañan. No tengo que buscar eso. Yo tengo que buscar la figura de Jesús. Pero cuando la iglesia se equivoca y empieza a seguir señales, y hombres puede bajar su nivel de amor. ¿Por qué? Porque la idolatría a los hombres, a los movimientos sobrenaturales, son cosas que Dios no respalda. Y dos, dijo Jesús que por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Hoy en día, por ponerte un ejemplo, porque no es lo único, ahora que se legalizó en Estados Unidos el homosexualismo, ¿cuánta gente que decía ser cristiana ahora está abrazando esa situación? Iglesias enteras, pastores enteros están dispuestos a casar. Dice que no ven en la Biblia una prohibición para casar homosexuales o lesbianas. Y hay una situación que tú te asustas. Y esa maldad que está entrando a la iglesia, el adulterio que se mete a la iglesia, la falsedad que se mete a la iglesia, la hipocresía que se metió a la iglesia, el pecado que se ha metido en la iglesia, en todas las élites, tanto ministeriales como laicas, todo el pecado que se está manejando, la maldad, el egoísmo, las rivalidades, quién es más grande, quién es más famoso, quién tiene más alcance, quién tiene mejor equipo, todas esas carnalidades, esa maldad, está haciendo que el amor de muchos caiga. Que mucha gente diga: mire, yo quiero ser cualquier cosa menos cristiano evangélico, porque ellos son hipócritas, porque mire cómo son. Entonces realmente la maldad está haciendo, la maldad en la iglesia, no en el mundo, porque el mundo siempre ha sido malo, sino que Jesús profetizó que la maldad se iba a meter a la iglesia, como aquella levadura que leuda toda la masa, y que entonces el pecado, la maldad en la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, iba a ocasionar que el amor de muchos se enfriara. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú y qué tengo que hacer yo y todos los televidentes? Ser inteligentes y no seguir señales, seguir palabra, seguir a Cristo. 2, no frenarse por la maldad que venga a la iglesia. No por eso, como aquel está pecando, yo ya tengo permiso para pecar. Como aquel lo está haciendo, yo me desanimo y ya no me congrego. No, al contrario. Dice la Escritura que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. Sobre todo cuando se anuncia que aquel día viene, y es que el día del Señor ya viene. Entonces la gente tiene que congregarse más, a pesar de que la maldad está focalizada en muchas congregaciones, por no decir en todas. De hecho, ninguna se salva, porque Jesús fue muy claro en advertirnos que la masa iba a ser leudada, toda la masa. Claro, Dios siempre tiene remanentes, que es lo que Él va a arrebatar y de donde va a conformar a la esposa del Cordero. Para ir terminando esta situación, Laurita, hay que cuidarse del amor, hay que cuidarlo, porque a tu derecha caerán 1000, y los de la derecha son pastores, ministros, y a tu izquierda caerán 10,000, son ovejas, pero que a ti no te toque. ¿Ok? ¿Qué Amén. más? Bueno, se nos ha ido el tiempo por el día de hoy y les agradecemos una vez más abrirnos las puertas de su casa, y recordándoles que si tiene alguna duda, algún comentario, puede llamarnos a los números de teléfono que están apareciendo en su pantalla. Gracias y que el Señor les bendiga.